que eso no se transmita de algún modo. ¿Cuál es el antídoto? No lo hay. Lo que os recomiendo es lo que os decía al principio, actuar con confianza como si no la tengáis. O sea, convenceros de que tenéis esa confianza para que de alguna manera eso sea una compensación positiva al resto. Tenemos que ser escuchados. Si los del fondo de la sala no nos escuchan, en vuestro caso, si el tribunal no os oye, difícilmente pueden evaluar cómo lo estáis haciendo y poneros una nota adecuada a vuestros conocimientos. Pero no es cuestión de gritar, es cuestión de resonancia. En algunas ocasiones tenemos la oportunidad de utilizar pues, material audiovisual, micrófonos, megafonía para comunicarnos. En este caso, más por la televisión que por el auditorio. Pero también nos pueden jugar malas pasadas. En este sentido, comprobar que funcionan bien, comprobar que os desenvolvéis con ellos con naturalidad. Si habéis tenido la oportunidad de ejercitaros, pues mucho mejor. Mira, ayer me pasó una anécdota. En la Feria del Libro venía Paco Lobatón, supongo que lo conocéis, presentador de televisión, el programa ¿Quién sabe dónde? Y tal, ¿no? Y yo era el presentador de su libro. Y entonces, pues bueno, como el horario era un poco intempestivo, estaba lloviendo, jugaba el Zaragoza a la misma hora y pues la afluencia de público fue mediana, no estaba el aforo completo. Y él dijo, bueno, pues no pasa nada, para hacerlo más cálido nos ponemos todos delante y en vez de estar sentados en la mesa como estaba previsto, como se habían hecho todas las presentaciones, pues nos pusimos delante de la tarima de pie, con micro de mano. Hay que saber manejar esta situación. Lo tenía muy fácil porque en televisión se funciona así, ¿no? Pero a veces te encuentras con situaciones que no tienes controladas y es la experiencia la que te ayuda a hacerlo de la mejor manera posible. Así que familiarizaros con ello y en el caso vuestro de las oposiciones, pues creo que vais a viva voz, pero si no fuera así, enteraros antes. ¿En qué consiste la resonancia? La resonancia es básico lanzar nuestra voz hacia la última persona del auditorio. Aquella que está más alejada, a ese le estamos hablando. A ese tenemos que llegar, no a gritos. Porque ya sabéis que los gritos transmiten incontinencia, brusquedad, nervios. Tenemos que llegar hasta el final. Y es cuestión de dos elementos, ser bien descodificados. La buena modulación y la respiración diafragmática. Los locutores de radio, sobre todo los comentaristas deportivos, cuando radian los partidos, radian muy rápidos. Pero los que de verdad son buenos, como modulan muy bien, pues los entendemos perfectamente. El problema es cuando alguien habla muy rápido y además modula mal, porque está pidiendo al auditorio un sobreesfuerzo de descodificación. Yo escucho lo que me dicen y voy a mi ritmo entendiendo los sonidos que pronuncia, asignándolos a palabras y luego comprendiendo lo que me está diciendo. Si esto lo agitamos, lo hacemos mucho más rápido y encima las palabras no llegan bien, tenemos interferencias que impiden que yo me pueda concentrar realmente en el mensaje, que es lo que de verdad importa. En este sentido, tenerlo en cuenta. Cuando estéis leyendo vuestro examen o cuando estéis haciendo vuestra presentación, una vez pasada esa primera etapa, tenéis que modular correctamente. Pero también es verdad que esto es una cuestión personal. Hay personas que modulan fantásticamente bien y hay otras que nos cuesta más. Si yo soy de los segundos, pues voy a intentar ejercitarme antes, trabajar los ejercicios de lectura que os dije en su momento, todos estos entrenamientos, y el día de la verdad, pues me preocuparé un poco menos de ese tema. Pero lo que sí que puedo hacer es intentar hablar despacio, porque esto ayudará a ser mejor entendido por el público. Y para lanzar la voz hasta el fondo es importante la respiración. Hay dos tipos de respiraciones que habitualmente usamos. Dependiendo de cómo somos, pues más unas u otras. La respiración de pecho, la pectoral, la que usamos sobre todo cuando hacemos deporte. Si os ponéis la mano en la tripa, en la barriguilla, inspiráis. ¿La mano va hacia adentro o va hacia afuera en vuestro caso? Hacia afuera. ¿Alguien sale hacia adentro? A ti, vale. No pasa nada, no sois bichos raros ninguna de las dos. Son los dos tipos de respiración. Cuando inspiramos y la mano se va hacia adentro, intentarlo, hacerlo conscientemente. Y al expulsar el aire se hincha la tripa, lo que estamos haciendo es respirar pectoralmente. Esta es la respiración que solemos utilizar al hacer deporte. Cuando corremos, cuando hacemos un sprint o cuando estamos jugando a lo que sea. Y la respiración diafragmática es la contraria. Cuando yo inspiro, la tripa se hincha. Intentarlo. Y al expulsar, ocurre lo contrario. Esta respiración, la diafragmática, a ver, una y otra se pueden entrenar. La diafragmática nos ayuda a estar más relajados, a controlar mejor el aire que lanzamos
y es la adecuada para un discurso. Entonces, hacer la prueba, si no es vuestro caso la que utilicéis habitualmente, hay una serie de ejercicios de respiración que os ayudarán en esta dirección. Podéis consultarlos por internet, no tenemos tiempo para desarrollarlos todos, pero básicamente la esencia consiste en automatizar esa realidad. Y este ejercicio que hemos hecho ahora en un momento, pues tumbaditos, relajados, pues inspiráis diafragmáticamente, mantenéis el aire un poquito en los pulmones y después lo expulsáis. Esto se repite durante varias series, pues 5 o 10 minutos cada día, y poco a poco estáis automatizando esa realidad. Y lo que os ayudará es a controlar mejor el aire y a dominar esa resonancia de la voz para que llegue a cualquier rincón de la sala. Y siempre a nivel de actitud, tener en cuenta esto. Si tenéis problemas o preocupación con el tema de la voz, centraros siempre en el último espectador. Ese que está más lejos, aquel que casi no sabe, a ese es el que le vamos a dirigir nuestra comunicación. Y simplemente con esa actitud de estar pensando en él, ya estaremos de alguna manera lanzando mejor nuestra voz. A veces nos ocurre que por timidez, por nerviosismo o por desatención dirigimos nuestra charla a los que están primero. Pues imaginaos que es un auditorio donde las autoridades están en primera fila y es a los que quieres impresionar. Y entonces simplemente el hecho de estar hablando así hacia abajo hace que mi voz ya no vaya a fondo, sino que está yendo en un recorrido mucho menor. Consecuentemente, los que están al final tendrán problemas para escuchar. Aparte que se sentirán desatendidos, porque ni la mirada ni la expresión corporal los está involucrando en la comunicación, ¿no? En ese caso, lo ideal sería lanzar al fondo y de vez en cuando distribuir miradas a los de delante, sobre todo en aquellos mensajes que más nos interese que ellos capten. Bueno, el tono que tenemos que utilizar al hablar, pues bueno, cada uno tenemos un tono de voz y unos tienen la voz muy bonita y otros no tanto. Unos las tenemos más nasales y otros pues las tienen más aflautadas. Es decir, el reparto de talentos, normalmente esto pasa como en los partidos de fútbol con el árbitro, ¿no? Que a lo largo de la liga los errores se compensan normalmente. Pues aquí también pues tendremos unas virtudes y tendremos unas cosas a compensar. Pues ya está. Nuestra voz es la que es. Normalmente, salvo en excepciones normalmente patológicas, la voz no va a determinar, o sea, puede ser más agradable o menos de escuchar, pero no va a determinar que se desconecte de lo que decimos si lo que decimos es ciertamente interesante. Entonces, olvidamos de si tenemos la voz grave o aguda, será la nuestra y con ella vamos allá. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es el ritmo, la musicalidad. Y esto no es tanto una cuestión de cómo es nuestra voz, sino de qué actitud tomamos al comunicar. Es decir, si yo estoy en modo monótono y todo me trae al pairo y todo me resulta igual, pues voy a sonar monótono, lineal, y eso aburre. Si yo estoy entusiasmado, estoy con ganas, con ánimo de hacer las cosas bien y quiero llegar al público y comunicar lo que yo soy, entonces ese ritmo se va a transmitir también en mi forma de expresar las cosas. Y yo lo puedo trabajar, insisto, con esos ejercicios de lectura que os dije en su momento, que os ayudarán a jugar con la musicalidad, a jugar con las pausas, a vocalizar mejor con esos ejercicios de palabras, de vocales que hacíamos en su momento. Todo eso nos ayudará a darle ritmo al tono de nuestra voz. Importante también la posición. Si yo estoy, bueno, estando de pie es más difícil, ¿no? Pero si yo estoy así encogido, sentado, o yo me pongo en una mesa, en un soporte de este modo, tengo dificultad para lanzar mi voz. El tórax tiene que estar erguido, mis pulmones los tengo comprimidos aquí, con lo cual me va a resultar más complicado, espero que se vea desde casa, me va a resultar más complicado llenarlos de oxígeno y tener el aire suficiente para poder pronunciar lo que yo quiero pronunciar. Entonces tengo que buscar una posición adecuada. Muchas veces, luego hablaremos del lenguaje del cuerpo, pues ese nerviosismo nos lleva a ocultarnos las posiciones defensivas, ¿vale? Y esto lo que hace también es limitarnos en nuestra capacidad expresiva, no solamente porque el cuerpo ya no comunica, sino porque nuestros órganos fonatorios se están constriñendo, se están perjudicando, ¿vale? Así que intentad estar cómodos, pero sois una unidad potente. ¿Qué pasa si yo tengo mala dicción? Esto no es un defecto necesariamente personal, puede ser un vicio adquirido a lo largo de los años, o puede ser que yo sea andaluz y entonces cecee, pues porque he aprendido a hablar así, o porque yo tenga que dar mi charla en francés o en inglés y tenga mis dificultades con esa pronunciación. Pues bueno, pues aquí no queda otra que trabajarlo, ¿no? Que entrenar, que esforzarse e, insisto, salvo patologías, pues si esa es nuestra realidad y la conocemos, pues intentar ir más despacio o cuando haya palabras un poco más complicadas, pues suavizar el tono y esforzarme un poquito más, pero voy con ello.
Bueno, pues aquí no, en la oratoria política, en la americana que os decía al principio, sí que se intenta cambiar a las personas y que sean actores y que sean gente distinta a como son. Pero como eso no está al alcance de todo el mundo y nosotros somos todo el mundo, pues vamos a la realidad, somos así. Y a veces esa mala dicción no solamente genera simpatía, sino vínculos también, y es un sello diferencial. Si no, no se entendería que haya presentadores en televisión o colaboradores con un éxito mediático impresionante y que los oyes hablar y a veces ni los entiendes. Incluso actores de cine o actrices y cantantes. ¿Quién es capaz de descifrar 3 canciones seguidas de Shakira entendiendo todo lo que dice? Pues yo creo que ni Piqué. Vale. Otra carencia que podemos tener al impostar es que cometamos errores gramaticales. Aquí sí que hay un tironcillo de orejas más mayor al que lo hace. Aquí sí que es algo que lo debemos trabajar. Esto entraría de lleno en el ámbito de la preparación remota. Claro, si yo quiero codificar mis ideas y tengo falta de dominio o poca habilidad para manejar ese código, pues bueno, ese problema genera interferencias que yo sí que debería ser capaz de evitar. A lo mejor no mañana, pero si yo lo voy trabajando, voy leyendo mucho, me voy fijando en esas partes y voy desplegando mis antenas, pues estaré en condiciones de hacerlo mucho mejor y eso sí que lo debo hacer. Hablábamos del ritmo, no olvidéis que aparte del ritmo de mi voz, nosotros podemos o debemos dotar de ritmo también a nuestra comunicación a través de 2 elementos, la entonación y las pausas. Yo acentúo instintivamente aquellas palabras con las que vibro o las que le doy más importancia o al contrario, o desacentúo, permitirme una expresión, aquellas con las que me siento más incómodo o me dan más pudor o me siento dolido de alguna manera. Entonces, emocionalmente eso se transmite, pero yo también puedo administrar esas pausas o esas entonaciones. Si yo quiero en un momento determinado mirar a cámara y centrar la atención en lo que yo estoy diciendo, hacerlo más despacio me ayuda. De igual manera, si yo voy más rápido, pues se transmite energía, vivacidad, entusiasmo. Lo importante no es optar por uno u otro estilo, sino generar ritmo en la comunicación. Os decía, el público viene en actitud pasiva, como si tuvieran un mando de distancia mental que les permite hacer zapping. Oye, pues esto me cansa, yo ya estoy aquí, pues cambia mi mundo. El ritmo lo que hace es zapear por ellos. Estamos reactivando su interés, estamos marcándoles de manera emocional una serie de subrayados de un tipo que hacen que su actitud, su atención se reactive. Y eso es lo que da ritmo a una charla y lo que hace que muchos profesores nos parezcan monótonos, a pesar de lo que están diciendo es muy interesante, y otros, a lo mejor con menos dotes de elocuencia y una dicción peor y tal, pues nos entusiasman cuando los escuchamos. Como siempre, si en algún momento me queréis parar, levantáis la mano y me decís. En casa no es tan fácil, podéis lanzar la pregunta y ya veremos cuándo os contestamos. Lo dicho, una velocidad rápida, en principio, al hablar, en principio se percibe por el público como sinceridad de ánimo. Parece que el que habla rápido, como tiene menos tiempo aparentemente para pensar, pues parece como que es más natural, más sincero. Por su parte, la lentitud lo que hace es colocar el foco en mayor medida en el auditorio. Es como si invitara más a participar, porque os doy más tiempo a pensar. Y entonces esa comunicación ya no es tanto un monólogo que vosotros vais asimilando al ritmo rápido que el orador marca, sino que es un intercambio. Pero también es verdad que la lentitud se puede convertir en tedio y que la rapidez se puede convertir en falta de comprensión. Así que vamos a administrarlo. Cada uno somos como somos y tendemos a hablar más o menos rápido y en esto nos influye también el tema que estamos tratando. Si yo estoy, y nuestra actitud, yo estoy nervioso, intranquilo, molesto con un vecino, me lo encuentro en el ascensor y se lo quiero soltar por fin después de mucho tiempo esperando, tenderé a hablar rápido. Y bueno, si yo lo que quiero es coger a mi hijo pequeño que ha metido la pata, llevo mucho tiempo pensando en eso y lo quiero tranquilizar y tal, pues hablaré más despacio. Pero bueno, somos como somos, entonces detectemos a través del entrenamiento, nos grabamos lo que nos dicen los demás, si somos de una cuerda o de otra, si hablamos rápido tal, y en función de eso vamos a trabajar con las lecturas, pues más la lectura lenta o más la lectura rápida, y podemos compensar un poquito también nuestra realidad. Oye, que yo hablo muy lento, pues voy a utilizar palabras cortas en la medida de lo posible, porque eso va a agilizar el ritmo. O al revés, yo hablo muy rápido, pues si uso frases y palabras más largas,
una cosa y otra se van a compensar. Llegados a este punto, nos vamos a adentrar en un tema estrella, estos genuinos de la oratoria que en pocas materias más se trabajan. Las muletillas. ¿Quién tiene muletillas aquí? ¿Y en casa? ¿Una? ¿Solo una? ¿Dos? Venga, estamos 5, pues 5, yo 6. Y si estuviéramos 200, pues 200. ¿Qué ocurre con esto? Las muletillas son reacciones instintivas que tenemos para llenar el vacío. Pero, ojo, el silencio, en sí mismo el silencio comunica. Ahora acabo de hacer una pausa un poco más larga de la habitual y eso os ha invitado a reflexionar un poco más sobre eso que acaba de decir. Los silencios son parte de nuestro mensaje. Son también, en cierto modo, comunicación extralingüística. Pero los vacíos de comunicación no. Los vacíos de comunicación son huecos. Y hay un tipo de muletillas que son los vacíos de comunicación. No encuentro la palabra que quiero decir y entonces hay un vacío de comunicación. Claro, nuestro yo, que es muy sabio, pues emocionalmente, que sabéis que es ese criado que dijimos al principio, que va tocando la campanilla cuando hay algo que nos interesa y que le lanza a la parte consciente pues mensajes en modo de sentimientos para que se active, pues lo que hace es decir, llena el hueco y entonces reaccionamos utilizando una palabra que se convierte a base de repetirla en una muletilla. A ver, el problema no es que tengamos muletillas porque todo el mundo las tiene, la mayoría. El problema es si esas palabras que repetimos se convierten en una distracción para el público. Y esto ocurre. A veces decimos tantas veces lo mismo que solo oímos, o que los demás solo oyen esa palabra. En televisión, hace unos años, ahora no tanto, pero había programas que se dedicaban a latiguillo, se llamaba, ¿no? Y ponían pues varias imágenes de un mismo personaje repitiendo esa misma palabra una y otra vez y al final se convertía pues eso en risorio, ¿no? En risible. Pero bueno, más allá de eso, pues vamos a trabajar en lo de siempre, preparación y experiencia. ¿Cuáles son nuestras muletillas? Las identificamos. Y una vez identificadas, empezaremos a ser conscientes. ¿Esto significa que las evitaremos? No, porque esto lo tenemos grabado a fuego. Pero en primer lugar empezaremos a darnos cuenta de cuando lo hemos dicho. Después, ya no tiene arreglo. Pero identificaremos emocionalmente que hemos dicho eso. Y a base de insistir y de ser conscientes de ello, conseguiremos decirlo menos y en algún caso erradicarlas. Esto no quita que probablemente después empecemos a decir otra y tengamos que empezar otra vez desde el principio, pero poco a poco, a largo plazo, conseguiremos hablar con mayor fluidez. Y si a esto le unimos una muy buena preparación y una experiencia cada vez mayor, estaremos desterrando por lo menos a un limbo de no percepción esas muletillas que antes podían provocar interferencias. Pero no solamente hay muletillas verbales que pueden ser sonidos guturales, por ejemplo, este tipo de cosas, pues estamos llenando el silencio para ganar tiempo para pensar. A veces hay frases, o sea, hay muletillas especialmente molestas. A mí me parece molesta, por ejemplo, cuando esas personas que te dicen todo el tiempo, ¿me entiendes? ¿Te has enterado? O sea, es porque además de ser una muletilla, están echándole el marrón al otro. Es como si el otro no fuera sagaz, ¿no? Pero bueno, luego hay otras que parecen más cultas. Por ejemplo, evidentemente, por consiguiente, España va bien, todas estas que se decían en política, que se convierten en eslóganes muchas veces, que a veces son eslóganes buscados y otras es la consecuencia de que un personaje con carisma lo repite y se convierte en eso, ¿no? Bien, pero luego también hay muletillas corporales, tics nerviosos, gestos que lo que hacen es paliar esa situación que os estoy diciendo. Después os contaré alguna de ellas y veremos, bueno, el proceso es el mismo, ¿eh? Identificarlas, y esto sí que necesitamos vídeo externo para darnos cuenta de que las cometemos, porque son ajenas a nosotros, y después pues empezar a trabajarlas. Pero bueno, hablaremos de 4 o 5 de las más habituales y os daré algunos trucos para intentar compensarlas. Un estudio realizado hace muchos años, pero que sigue de plena vigencia, sobre comunicación extralingüística, emprendido por Albert Mehrabian, reflejó que el 55% del impacto que provocamos en el auditorio es consecuencia de lo visual. El 38% de la voz, que hemos hablado de ella hace un poquito. Y solamente el 7% de las palabras
que realmente pronunciamos. Esto cambia, nos hace pensar, ¿eh? A ver, no, ahora no digáis, pues bueno, pues no preparo el discurso. Como esto que me ha dicho Michel hasta ahora, pues ya está, no hace, si con estar guay delante del público ya está, ¿no? Pues sí, está guay, pero ese 7% es fundamental. Pero realmente ese gancho, esa credibilidad, esa atención y esas ganas de escuchar y de entender lo que estás diciendo, depende de lo visual y depende de la voz. Así que ahí tenemos que trabajar en esas dos direcciones e insisto, son directa consecuencia de nuestro mundo interior. En este sentido, si lo visual es tan importante y dijimos que el público venía a una charla en actitud pasiva, es decir, ya he cumplido, yo ya estoy aquí, a ver qué echan, como cuando nos ponemos delante de la tele, la primera impresión es determinante. Si yo en esa primera impresión transmito que han hecho bien en venir, que este tío va a ser interesante, que tiene control, que sabe lo que busca y que además es humano y cercano, fenomenal. Conviene, en la medida de lo posible, es una buena práctica sonreír al auditorio, pero tiene que ser una sonrisa real, no de circunstancias. Es decir, pues voy a poner una mueca de caballo y ya está. No, eso no es una sonrisa, eso es un gesto. ¿Qué podéis hacer si no tenéis ganas de sonreír? Pues porque estáis nerviosos o porque, quién sabe, pues a lo mejor es el examen de oposiciones y os jugáis medio futuro, ¿no? Y claro, pues lo que tienes ganas es de reírte después, una vez que has acabado eso y sabes la nota, no en el momento. Pensar en cosas positivas. O sea, no es tan importante la carcajada como una sonrisa. Si yo delante del auditorio me cuesta reír, pero tengo una persona, un entorno, una situación, una experiencia, una anécdota, una serie de televisión que me hace reír y yo pienso en ella, inconscientemente estaré transmitiendo gestos positivos, reacciones positivas. Y eso sí que depende de mí, o sea, no depende de mí que mi cara transmita una sonrisa fiable, pero que sí depende de mí que yo piense en algo positivo, y entonces dejaros de problemas que estaremos transmitiendo un mensaje positivo. Una cuestión importante de la primera impresión, a ver, yo en esto soy un poco como perogrullo, ¿no? Muchas veces digo definiciones que están en la palabra, pero es que es así. La primera impresión, ¿qué es? La primera, no la segunda ya no es la primera. Es decir, solo tenemos una oportunidad de causar una buena primera impresión. Si lo hacemos mal, luego tendremos que esforzarnos para que la segunda, tercera, cuarta, quinta y así hasta n, pues compensen lo que hemos hecho mal. Pero solo hay una primera ocasión y es cuando entramos, cuando estamos. A veces entramos a una sala a dar una charla, nos paseamos por allí. Bueno, ayer me pasó, no debería contarlo, pero bueno, lo voy a contar. Ayer en la Feria del Libro vino no Paco Lobatón, que es un tipo estupendo, sino otra persona mediática y pasó esto, ¿no? Pues llega, iba cansada, supongo todo el día por los medios, llegó malcarada, tal, no sé qué, y luego llegó la hora de firmar libros y todo eran sonrisas, parabienes y amabilidad. Pues bueno, ese chip lo ha cambiado, pero claro, no sé si los que fueron a que les firmaran libros la habían visto antes. Yo sí, yo no fui a que me firmaran libros, bueno, tampoco me interesaba mucho su novela. Pero quiero decir que somos un todo, es decir, no, yo me pongo el chip cuando estoy ante el auditorio. No, no, si tú llegas a la sala, está la gente, saluda, muéstrate cercano, no eres frío y calculador hasta que estás delante del auditorio y entonces te muestras cercano y animado, ¿no? Es un todo. Y sobre todo esos primeros segundos, 4 o 5 segundos ante el auditorio, hasta que la atención se centra en ti, tienes que estar repartiendo miradas y diciendo que estoy aquí y te va a interesar lo que te cuento, porque además soy buen tipo. Bueno, el lenguaje del cuerpo es indomable. Y esto no es el título de una película, pero podría serlo, ¿no? Hay una ciencia, creo que en algún momento la he nombrado, que es la sinergología. La sinergología lo que hace es estudiar a partir del lenguaje del cuerpo, interpretar las emociones de quien está comunicando. ¿Para qué se usa sobre todo? Pues se aplica en interrogatorios a detenidos, a sospechosos, en negociaciones con secuestradores o con terroristas. Y estos especialistas lo que hacen es en tiempo real ir captando una serie de signos, de signos físicos en la expresión, en la postura, en la gesticulación, reunirlos e interpretar cuáles son las emociones. No significa que ellos puedan decir a ciencia cierta este tipo está mintiendo o esta mujer está siendo falsa, pero sí las sensaciones que se transmiten al estar mintiendo conscientemente, pues ellos las pueden interpretar. Esto no es una causa-efecto. Se toca la nariz, está mintiendo. Eso se dice, ¿eh? Es uno de los indicadores que cuando los niños cuando mienten se tapan la boca. Es decir, como si les diera pudor. De hecho, les da pudor mentirnos, ¿no? Es curioso, cuanto más pequeñitos más. Luego aprendemos a disimular eso.
pero se cuenta que queda esa tendencia y que de alguna manera, si estás mintiendo y eres consciente de ello, pues tiendes a llevarte la mano a esta zona. Claro, esto por sí solo puede ocurrir que simplemente te pique. A veces nos pica. Aunque también los sinergólogos estudian por qué te pica en ese momento concreto de esa frase, ¿no? O de ese mensaje crucial. Pero bueno, la realidad es que no es un gesto únicamente, sino que esto se asocia con la posición, con el movimiento de la cabeza, con una serie de indicadores y les permite interpretar esta realidad. Yo cuando entré en contacto con ellos, por temas profesionales de publicidad, una de mis preocupaciones era, bueno, estos serán conductistas, es decir, yo entiendo que tú puedas interpretar lo que otros, pero a mí me costaría entender que ellos nos digan, no, no, y te podemos hacer preparar o entrenar para que gesticules de manera conveniente para hacer fiable tu mensaje, para transmitir las emociones. Y me dijeron, no, no, esto es imposible. No podemos controlar todos y cada uno de los gestos, solo esos talentos de la actuación, que hay unos cuantos, pero no son muchos, que tienen esa capacidad y que no siempre lo consiguen. Por eso a veces hay películas en las que lo hacen mejor y otras no tanto. Así que vamos a actuar en nuestro mundo interior y vamos a dejar que el lenguaje del cuerpo funcione como le dé la gana. La sonrisa, una de las manifestaciones de comunicación visual por excelencia, lo dicho. No se trata de hacer muecas, se trata de sentirnos a gusto y de que, pues, si somos personas sonrientes, mucho mejor, eso va a funcionar muy bien. Pero si no lo somos, pues pensar en cosas positivas y dejar que eso fluya con naturalidad, pensar en positivo. ¿Cómo me presento al auditorio? Es decir, ¿qué aspecto tengo? Pues hombre, tienes que ser tú mismo. Pero si tú eres una gótica como las hijas de Zapatero en su época, o un gótico, me da igual, pues a lo mejor no es la mejor opción si tú quieres que te den un puesto de trabajo en una entidad financiera multinacional que precisamente buscan brokers que estén a pie de bolsa. Pero no porque tú no seas el candidato idóneo, ¿no? Ni por tus gustos, sino pues porque no encaja. Es un perfil distinto el que se está buscando. Una de dos, o te has equivocado al pensar que eres un candidato idóneo para ese puesto, o bien, pues tienes que ser tú en una versión adecuada para esa realidad. Ya saldrás de gótico pues cuando te vayas con tus amigos o cuando quieras ir a dar una vuelta. Yo os recomiendo evitar, bueno, os recomiendo no, os exijo, dentro de mis posibilidades, que evitéis algunas cosas, por ejemplo, el desaliño, pero no por nada, es que tenéis que evitarlo siempre. Tú no puedes ir sucio. A ver, a veces no te queda. Imagínate, pues vas a una ciudad a dar una charla, comes, te cae un lamparón de grasa. Pues es un problema, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, un concierto que dio Melendi en Zaragoza en las fiestas del Pilar, que bueno, me invitaron a la zona VIP de los medios de comunicación, estaba por detrás, y había ahí una muchacha que era había sido alumna mía, me decía, es que estamos desquiciados porque ha llegado Melendi hace un rato y se le ha roto el pantalón, o sea, el botón del pantalón y no lleva más. Y hemos estado de medio lado buscando por toda Zaragoza un imperdible hasta que hemos podido apañarlo y estamos cruzando los dedos para que no se salte en medio del concierto. Afortunadamente creo que no se saltó porque nos habríamos enterado. A ver, hay imprevistos que no puedes, pero bueno, pues por lo menos ser consciente de ello, ¿no? Si tú vas ante tu auditorio tienes que dar la mejor versión de ti mismo, no puedes ir en plan desaliñado o mal dormido o cansado o sudado o todas estas cosas, tienes que ajustar tu realidad para dar una buena imagen ante ellos. También os recomiendo que no vayáis incómodos. A veces, oye, pues me voy a poner un traje, una corbata de la que usé para el bautizo de mi sobrino o de mi hijo, tal, que me queda. Y entonces voy aquí que voy como si fuera el ahorcado de las películas del oeste. Pues bueno, pues vas a estar incómodo. Te va a resultar difícil que esa positividad emerja porque te vas a sentir constreñido. Tienes que estar a gusto contigo mismo. Eso sí, adecuar tu imagen a aquello que tienes en común con tu auditorio, pero al mismo tiempo sentirte cómodo. Y las cosas demasiado llamativas. Pues imaginaos que vais a televisión, las chicas con, bueno, los chicos, ahora da igual, con unos pendientes de estos de andaluza que hacen clic, clic, clic cada vez que mueves la cabeza. Pues si tienes el micrófono delante, pues vas a estar clic, clic, clic todo el programa o toda la comunicación. O si llevas un vestido de blonda con muchos, pues bueno, pues es que te va a resultar difícil moverte por el escenario. Sí, sentiros cómodos, ir bien, pero ser vosotros. Y cómodos físicamente, pero también emocionalmente. Es decir, no os disfracéis. Adecuar vuestra imagen a la situación y al público, pero siendo vosotros mismos. Y eso lo podemos hacer todos. Alguno muy radical me dirá, no, que yo soy así, y si no, que no me quieran. Bueno, pues vale, pues que no te quieran. También hay escritores que quieren ser escritores de minorías, ¿no? Bueno, pues, pero luego no digas que la gente es muy mala porque no te acepta. Es que tú tienes que dar algo también para que los otros encontrar esas zonas de común acuerdo entre ambos. Si el público nota que no le miramos,
es como si no tuviéramos interés en él. Y entonces se siente ajeno a esa realidad, como que esa charla no va con ellos, pero no el público, porque son muchos, sino cualquier persona. Si tú estás hablando con alguien y está mirando hacia arriba, hacia abajo o hacia el móvil, ¿qué hago yo aquí? Te sientes mal. Entonces las miradas comunican y comunican mucho. La mirada es eso que tenemos para decirle, que esto va para ti, y para ti, y para ti. Y el público lo necesita. Cierto es que a veces nos encontramos con 200 o 1000 personas en un auditorio y a veces repartir esas miradas no siempre es fácil, pero sí que podemos distribuirlas por zonas para que de alguna forma todos se sientan implicados. Esto va para mí, esto va para mí, esto va para mí. En vuestro caso tenéis un tribunal de 3, 4, 5 personas, que está muy claro que ese es el auditorio. Dedicarles miradas. Ellos a veces nos mirarán, estarán con sus notas o en su mundo, pero si conseguís seducirlos y crear esa comunicación, estáis comunicando dos veces. Auditivamente, con vuestras palabras, pero también diciéndole esto es para ti, te interesa, soy distinto. Reparte, y un consejo interesante es que siempre vais a encontrar, o casi siempre en el auditorio, gente que mola. De esta que cuando lo miras, cuando escucha, transmite que está interesada, que es buena gente, que asiente con la cabeza, que sonríe, que te da ese refuerzo positivo que viene muy bien. Identificarlo en el público y en los momentos de crisis o de dificultad, pues vas ahí y te sientes a gusto. Eso también es un refuerzo positivo. Y además, otra cosa importante es que la mirada es un excelente instrumento de escucha. A través de la mirada yo voy a ver cómo os estáis sintiendo. Y si todos estáis golpeando el reloj como que se ha parado, pues señal de que tengo que acabar pronto o replantear la charla porque no está funcionando. O si todos estáis mirando al otro lado, pues igual que vosotros os sentís desatendidos, si el orador no os mira, el orador, si nota que el público no le atiende, pues es que algo está haciendo mal, tiene que cambiar. El rostro, nuestra expresión facial, el espejo del alma, es lo que refleja cómo nos encontramos, entonces esa doble dimensión, ¿no? ¿Cómo tenemos que estar? Pues descansados y arreglados. No somos un payaso con una máscara de maquillaje, pero pues si nos estamos acostumbrados a maquillarnos, nos maquillamos. Y si los chicos vamos rasurados, pues nos rasuramos un poco más. Y si llevamos barba, pues llevamos barba. Pero tenemos que dar un aspecto adecuado. Muy importante que en los días previos y la víspera estemos bien, a gusto. Se va a transmitir, no podemos hacer mucho más al respecto. Y ahora me preguntaréis, bueno, ¿y qué hacemos con los gestos? ¿Cómo los planteamos, no? Pues yo os remitiría, porque es bueno esto de las imágenes mentales que os dije, ¿no? Crear imágenes en el auditorio para que se recuerden las cosas. No es de vuestra generación, pero supongo que, pues aunque sea a través de la publicidad, habéis oído la canción Libre de Nino Bravo. Libre como el mar, tantas cosas, ¿no? Yo no me pongo a cantar por no aterrorizar a nadie. Se trata de eso, los gestos libres. Sois vosotros y estáis comunicando como sois. Hay gente que comunica mucho con las manos, pues perfecto. Hay otros que se mueven de lado a lado. Mientras no sea una muletilla corporal, es decir, mientras sea un signo de tu estilo y esté acorde con la comunicación, sois así. Luego ya con las cámaras, con tiempo, pues mira, pues yo gesticulo, este gesto no queda muy bien, pues lo voy a intentar pulir, pero el día de la verdad, que se trata de disfrutar, disfrutar vosotros mismos y olvidaros. ¿Qué tenéis que tener cuidado? Por ejemplo, el día de la verdad en la posición, los folios. Si estáis nerviosos y yo creo que tenéis una mesa, los podéis apoyar, pero si os lleváis así y tiemblan, vais a transmitir nerviosismo y aparte la gente se va a despistar del tribunal. Pues bueno, pues dejarlos apoyados, ponerlos cómodos y hacerlo de una manera que todo quede más natural. Pero aparte de eso, olvidaros. Tenéis que ser naturales y tenéis que ser como son. Además, las manos refuerzan lo que estamos diciendo. Y si yo hago esto, no es lo mismo a las manos refuerzan lo que estamos diciendo. No es lo mismo. Es todo lo contrario. ¿Qué habéis pensado en el primer caso? Que las manos refuerzan. En el segundo, que creo que no refuerzan las manos demasiado. Es decir, tenemos que guardar una coherencia entre el lenguaje corporal y lo que estamos pronunciando. Y para eso solo podemos lograrlo si lo que decimos es lo que queremos decir, si lo vivimos como nuestras ideas y que estamos convencidos y entusiasmados de ello, para que el lenguaje fluya nuevamente, o sea, fluidamente, totalmente. Os recomiendo, salvo el tema del guión, tener cuidado con los objetos en las manos. Los bolis en oratoria son elementos de destrucción masiva. Entonces, sobre todo los de cierre, de clic, 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 de botoncito, las cosas, ¿no? Y ya si os ponéis a hacer habilidades con ellas, como algunas personas sin darse cuenta se pueden hacer, pues podéis tener problemas. Entonces, eso sí que lo podéis evaluar al principio. A veces no queda más remedio porque
son conferencias o charlas donde tienes que tomar alguna nota para luego pues comentar y tal, pues bueno, pero dejarlos alejados. El reloj también es importante tenerlo a mano y ver para poder controlar el tiempo en todo momento. Quizá en la lectura no tanto, porque vosotros ahí no tenéis tiempo, sino que tenéis pues un texto a repetir, ¿no? Pero cuando estamos ante el auditorio es bueno tener controlada una señal horaria que pueda estar en el recinto o si no, pues tu propio reloj. Pues yo todos los días me veréis que lo dejo aquí delante. Pero más allá de eso, pues evita todo lo que te pueda molestar. ¿Cómo nos ponemos? ¿Sentados o de pie? Pues en primer lugar, como tengamos que hacerlo. A veces no podemos elegir. Ayer yo no pude elegir. Paco Lobatón se puso de pie, nos parecía bien, y yo me quedé de pie. Si hubiese sido normalmente, me hubiese puesto sentado en la mesa como se habían hecho todas las presentaciones. Pero que no pasa nada, que tenemos que desenvolvernos en los dos ámbitos, ¿no? Ahora bien, ventajas e inconvenientes de cada uno para que vosotros evaluéis cuando tengáis la posibilidad de hacerlo. De pie, comunicamos mucho más, porque ya no solamente está comunicando esta parte o esta parte de mi cuerpo, sino todo mi cuerpo. Entonces, tengo una capacidad y un mayor margen de comunicación. Por lo tanto, tengo más recursos a mi disposición para captar la atención de mis oyentes. Porque yo me puedo marchar hasta aquí y si estáis un poco alborotados, pues ya la mirada os ha integrado a todos. Si yo estoy sentado no tengo esa posibilidad, ¿no? Siempre me quedará la posibilidad de levantarme, pero bueno, ya entraríamos en un debate distinto. En principio tengo más control de la comunicación, porque lo he dicho, porque tengo más elementos para transmitir. Pero también es cierto que estoy más expuesto al público, con lo cual asumo un riesgo mayor, especialmente si soy novato, inexperto y estoy muy nervioso. Si yo estoy detrás de una mesa y esa mesa tiene un frontal que me tapa las piernas, yo puedo estar temblequeando en las piernas y eso evita que mi parte superior esté más intranquila y el público no se da cuenta. Claro, a no ser que zapatee en plan claqué. Y entonces se den cuenta de que algo mal ocurre. O si yo tengo un atril, me permite estar de pie, pero estoy más protegido. Estoy en ese atril, estoy más tapado y de esa manera me puedo sentir un poco más cómodo. En resumen, en condiciones normales, lo ideal, de pie y asumir el todo. Pero la realidad es que en la práctica cada uno tenéis que ser conscientes y a veces estar sentado es una decisión mucho mejor que estar de pie. Sí, está en vuestras manos. Porque estar sentados os transmitirá más tranquilidad y más control. En la medida de lo posible, eliminar las barreras. Es decir, no es lo mismo que yo esté comunicando ahí como que me ponga a comunicar aquí. Que no pasa nada, que la silla no se mueve, pero ya hay una interferencia entre nosotros, ya no es una comunicación tan cercana. ¿Por qué Paco Lobatón ayer decidió ponernos delante de la mesa? Por eso, porque dijo, bueno, media entrada, el público, vamos a hacer esto muy familiar, la mesa es una interferencia tremenda, nos ponemos delante y entonces generó que después el turno de preguntas pues fue larguísimo. Tuve que decir, porque me pasó una organización que había que cerrar y que, bueno, que fueran a la firma de ejemplares porque ya nos echaban poco menos, ¿no? Pero es crear ese clima adecuado. Insisto, si hay muchas personas, pues bueno, puede haber un clima más frío, más solemne, pero si son poquitos, no muchos, pues interesa acortar distancias. Un buen truco, si estáis de pie, es que os hagáis una marca visual o física, si os dejan y llegáis con tiempo, en el suelo. Y de esa manera tú controlas en todo momento, cuando te interese, si estás o no estás. Puede ser una baldosa, y decir, mira, pues esta baldosa que está rota, esa es mi referencia visual. Que no pasa nada, es decir, tú vas a comunicar con naturalidad, pero cuando llegue el momento de decirte estoy bien, pues miras la marca visual y la tienes controlada o no. Pues bueno, me adelanta o no. Esto es fundamental, por ejemplo, cuando hay audiovisuales. Tienes la cámara y te puedes salir de plano y entonces estás fastidiando una parte de tu público, ¿no? Que ya vuelvo. Estoy aquí otra vez. Esas referencias vienen bien. ¿Cuáles son, que os anticipaba antes que hablaríamos de ellas, cuáles son, déjame un bolial, por favor. Las muletillas corporales más habituales y algunas sugerencias o truquillos para evitarlas. El gorileo. El gorileo es coger un objeto, un boli. Esto estaba preparado, es para que veáis que los bolis los carga el diablo, que cualquier cosa se cae. El gorileo es como hacen los gorilas en los zoos, que cogen un plátano y empiezan a darle vueltas. Y entonces, pues la gente está pendiente de lo que pasa con el boli. Yo creo que os conté que tenía un profesor que mientras hablaba iba haciendo esto. Y además lo hacía muy bien, pero era muy guay para el público ver cuándo se lo iba a caer o no le iba a caer.
Entonces no estábamos muy pendientes de lo que decía. ¿El gorileo cómo se evita? Pues ya sea con un boli, o sea con un llavero, o con un teléfono móvil, o con lo que sea, evitando ese objeto. Si tiendes a eso, nada a tu alrededor, más que el guión. Bailar merengue. Este es este movimiento. Y diréis, hombre, no, si es normal. ¿Sí? Hay oradores nerviosos, intranquilos, que lo que os decía antes, cuando estás sentado la pierna está moviéndose, necesitan moverse, y entonces lo que hacen es pues mover el cuerpo, y lo hacen sin darse cuenta. A ver, pues en un momento determinado puede quedar simpático, incluso pues, llamar la atención, pero si estás toda la charla así, denota que no eres muy fiable, que algo falla, ¿no? Entonces, ahí sí que lo único que podemos hacer es lo que se hace con las muletillas, darte cuenta de que haces eso e intentar estar sentado, mejor, por lo menos hasta que lo domines. Luego ya veremos a ver. Recorrer la jaula. Yo recuerdo un discurso, un examen de un alumno que hizo más kilómetros, no sé, que Forrest Gump, ¿no? En la película, corriendo. Y el tío se iba de un lado a otro y, a ver, que no pasa nada, que este es todo nuestro escenario. Yo puedo ir a cualquier rincón de la sala y forma parte de mi ámbito de comunicación, pero siempre que lo haga consciente. Si yo voy hablando así, parezco mucho más nervioso y no soy capaz de... Es que estoy desazonando a todo el mundo. Y esto ocurre. Esos movimientos incontrolados se convierten en una especie de una muletilla real, entonces ahí sí que necesitas esa marca en el suelo. Márcatela con rotulador, con cinta aislante, con tinta y no te salgas de ahí si es tu caso. Por eso es tan importante, siempre lo digo, en los talleres prácticos de oratoria las grabaciones audiovisuales. Porque eso él no lo hace, o ella no lo hace conscientemente. Es algo que le sobreviene y muchas veces se sorprenden de que esto ocurra. Entonces, cuando lo identificas, pues empiezas a poder poner solución al tema. Luego está lo de aguantarse el pipí. Esto es una sensación de timidez, o sea, un reflejo de timidez, de nerviosismo, pero es muy habitual, sobre todo cuando se está empezando en oradores jóvenes. Y es pues estar así, bueno, que mientras estás hablando, pues estás ocultándote, ¿no? ¿Cómo paliarlo? Pues ganando experiencia y preparando muy bien el discurso para intentar estar menos nervioso. Y si de momento no lo puedes controlar, pues busca un taburete o busca una silla, o si no te queda otra, ponte así. Que podrás estar no aguantando el pipí, pero por lo menos no meándote encima. Vale. En la medida de lo posible, estabilidad, transmitir naturalidad y controlar ese mundo más allá de que fluya libremente, que no estemos interpretando algo que no nos corresponde. Dentro de la normalidad, pues podemos hacer lo que consideremos oportuno. También es importante, bueno, no es propiamente dicho, bueno, forma parte de la acción oratoria y sí que interesa, no forma parte de nuestro cuerpo, pero el escenario, el local, lo debemos conocer. Lo que os he dicho de la megafonía antes. Es decir, si tú no te has acostumbrado, con esto es más sencillo, te lo pones aquí y no tienes que hacer nada, pero con un micro en la mano, si no estás acostumbrado a saber a qué distancia te lo tienes que poner de la boca y tiendes a gesticular, pues a lo mejor estás hablando y la mitad de las cosas que dices no se perciben o se perciben muy bajito al fondo de la sala. Pero claro, si tú antes no sabes qué megafonía o qué micrófono vas a utilizar, pues no puedes prever nada al respecto. Tienes que, en la medida posible, informarte y pasar con un poquito de tiempo y ver de qué manera se pueden solucionar esas cosas. Y tener en cuenta que la ley de Murphy dice que todo lo que puede fallar, falla, especialmente en cuestiones de megafonía. Así que ensayar, o sea, comprobarlo 10 minutos antes y un minuto antes comprobarlo otra vez. Y si está el técnico de sonido al lado, mejor, por si acaso. Dicho todo esto, vuelvo al principio. ¿Cuál es la actitud del orador? Es decir, la voz, las muletillas, los gestos. El momento de la verdad es disfrutar, ser tú mismo, ser natural y disfrutar. Pero para esto, hemos dicho el mundo interior, hay que trabajarlo. Pues vamos a ver cuáles son esos atributos, esas características que nos van a ayudar a que todo fluya con naturalidad y que nuestro lenguaje del cuerpo no solamente no reste, sino que contribuya a comunicar mejor. Y esto es lo que sí que está en nuestra mano, es decir, lo que depende de nosotros y no es solo el día de la verdad, que también, sino mucho antes para que ese día de la verdad pueda aparecer en nuestra comunicación. Una actitud de mejora personal, permanente. Eso es lo de la mejora continua de las empresas. A ver, nosotros podemos ser cada vez oradores más eficaces. Esto es bueno y malo a la vez. Bueno, porque siempre podemos mejorar.
siempre podemos dar más de nosotros. Malo, porque siempre tenemos camino por recorrer. Pero en función de esa preparación remota que hablamos en su día, cuantas más veces haya hecho este camino, mejor orador estoy siendo. Es decir, estoy mejorando continuamente. Siempre y cuando vaya con la actitud adecuada y sea consciente de ello. Estoy aquí, lo he trabajado muy bien, he hecho lo mejor posible y ahora no solamente voy a enriquecerte a ti como auditorio, porque te voy a dar la oportunidad de crecer como persona a cada uno de vosotros, sino que esa experiencia me va a servir a mí, lo haga muy bien o lo haga bien, para ser mejor orador en la siguiente. Esa es la actitud correcta. Y no olvidéis que aparte de vuestra mejora personal, la importante es la mejora del público. Es decir, lo que hacéis, ese tiempo que le robáis a ese auditorio, tiene que promover su mejora. Cada comunicación, cada conversación es o debe ser, bueno, debería ser, porque no siempre lo es actualmente, una investigación de la verdad. Cuando preparamos un discurso, os dije ideas nuestras, recoger la información, hacerlas nuestras, pero no basta con tener una opinión, no se trata de transmitir opiniones, se trata de descubrir la verdad y comunicarla. Pero no eso de mi verdad o tu verdad, no, eso son opiniones. ¿Hay extraterrestres? Sí o no, da igual que tú y yo lo sepamos. ¿Lo sabrá o no lo sabrá? La sangre circulaba por el cuerpo, según decía Miguel Servet, pero a él lo quemaron por afirmar eso, no se sabía entonces. Pero la verdad era igual, antes de quemarlo y después funcionaba la sangre de nuestro organismo del mismo modo. Entonces se trata de descubrir la verdad. Cada discurso de alguna forma es un diálogo con muchas veces una persona distinta. Aquí hay 100 personas en el auditorio y estamos hablando con cada uno de ellos. Luego hay un grupo que se influye, que reaccionan a la vez en las risas, lo que sea, pero ese discurso, esa investigación de la verdad es de uno, el orador, con cada uno. No es mi verdad, sino la verdad. Y a veces esa mejora personal que decíamos antes nos puede llegar a decir, oye, pues es que he evolucionado y antes defendía o creía una cosa y ahora creo otra. Bueno, no es que seamos chaqueteros, es que tenemos que investigar la verdad. La pena es que ni los medios de comunicación ni los diálogos actuales buscan investigar la verdad cuando se conversa. Lo que se busca es imponer tu punto de vista, tu criterio y acallar a los que piensan distinto. Entonces, pues estamos anquilosados. Vamos ahí que no avanzamos. Necesitamos una actitud de espíritu de servicio. Lo importante en la comunicación no soy yo el orador. Bueno, esto no vale tanto para vuestro examen, porque ahí sí que lo importante es que consigáis la plaza. Entonces, pero bueno, en realidad la actitud de servicio es necesaria porque lo fundamental no soy yo, sino la comunicación, es decir, el servicio que presto a mi público, a mis oyentes. Y solo con eso podemos percibir o transmitir otra actitud fundamental importantísima, que es la humildad. Un orador muy bien preparado, muy concienciado, muy entusiasmado y muy experto en la materia, si no es humilde, va a tener problemas de comunicación. Y es así, es decir, a nadie le gusta una persona prepotente, vanidosa, egocéntrica, engreída, distante, chula, a nadie. Podremos decir a lo mejor, ostras, el tío decía cosas muy interesantes, pero no me he enterado, porque estamos con ese bloqueo emocional que nos plantea esa actitud. Del mismo modo, a veces nos sorprendemos cuando personas, en principio, pues sin mucha cultura o sin mucha formación, gente llana de la calle, pues nos ponen en común sus ideas y decimos, tío, es un sabio. Y además, pues porque es esa naturalidad, esa humanidad, ese ser como nosotros, con un cuerpo de reflexiones personales, los que nos atraen. Eso es importante, no cometáis este error, porque además este error es difícil de solucionar. Yo realmente como profesor de oratoria, sobre todo en el centro universitario, cuando tenía que poner notas y eso influía en los créditos y en el resultado final de la carrera, pues era lo más problemático. Cuando me encontraba con un chaval de 20 años que tenía facilidad de palabra, que comunicaba bien en el día a día, que él se sabía que hablaba muy bien y qué tal, y no era humilde, pues era difícil hacérselo entender. Porque si no eres humilde, pues eres soberbio. Y si eres soberbio, nadie te puede decir que eres soberbio porque te crees que te están atacando. Y si no lo sabes, no lo puedes compensar. Entonces, bueno, pues por ahí cuidado, ¿eh? Si somos conscientes de que no somos perfectos, podemos dar una versión muy buena de nosotros mismos, que ya es suficiente. Si pensamos que somos perfectos, daremos una versión muy mala, que no será suficiente. También es importante esa actitud de serenidad, de decir, vamos a ver, es el momento de la verdad. ¿Yo he hecho todo lo que tenía que hacer? ¿Sí o no sí? Sí.
me he preparado, he trabajado el discurso, he hecho los estudios previos, conozco a mi público, conozco al promotor, conozco la situación en la que me voy a mover, he hecho todo lo posible y he adecuado mis comunicaciones a ese público, pues bueno, ahora llega el momento de la verdad. Sereno, yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora voy, soy yo y me muestro tal cual soy. Y ya está. Como lo importante no soy yo, sino que es mi público, pues si no estoy redondo al 100%, pues lo estaré al 9%. O sea, al 90%, mejor dicho, al 99%. Pero ya está. Serenidad. Actúa con confianza, insisto, aunque no la sientas. Intenta. Bueno, claro, la experiencia más gratificante del mundo no es jugarte en unas oposiciones tu futuro, pero no queda otra. Así que puestos a hacerlo, vamos a hacerlo con confianza y con ganas y bueno, después ya lo disfrutaremos mucho más, habiéndolo hecho de esta manera. Y sobre todo, y ya con esto terminamos, el entusiasmo. Entusiásmate, es una oportunidad única, os lo he dicho antes. Crecerás como orador y como persona, cada experiencia de comunicación que asumas. Pero si además disfrutas y transmites ese entusiasmo, hombre, tener la posibilidad de dedicar a gente que no conoces, o sí, 40 minutos del tiempo de sus vidas, con lo que vamos con prisas y con las agendas que llevamos todos, a poner lo propio en común, a decirle cómo eres y a mostrarte tal cual, en una información que además has trabajado para que sea útil y beneficiosa para ellos, hombre, es muy chulo. Sobre todo en una época como la actual que la comunicación pues se hace por WhatsApp y poco más, ¿no? Es una experiencia que realmente, una vez que quitamos los secundarios, es decir, pues que estamos nerviosos, que nos falta preparación, que nos jugamos lo que sea y tal, es una experiencia muy bonita. Cuando te conviertes en un orador eficaz, disfrutas. Y bueno, a mí me llaman de cualquier sitio y no me lo pienso ya que voy, ¿no? Dentro de unos órdenes, claro. Pero es la realidad. Te da una experiencia y un bagaje que además te ayuda mucho. Y de esta manera, con este colofón, os auguro que a corto o como mucho medio plazo, vuestros momentos de la verdad oratorios serán eficaces y placenteros. Preguntas, porque la sesión está a punto de terminar. Pero la alargamos todo lo que queráis. Nos pregunta de casa, dice, dada la importancia de los ademanes, ¿cómo evitar caer en gestos mecánicos? Son muletillas corporales. Insisto en lo mismo que hemos dicho para las muletillas. Identifica cuáles son los tuyos. Para esto las grabaciones audiovisuales no hay otra. Grábate cuando estés entrenando en casa y en la medida de lo posible cuando tengas la oportunidad de hacer comunicaciones en público que te graben. Ahora es más fácil que antes. Con los iPad y las móviles pues puedes grabarte. Identifica cuáles son esas muletillas, los ademanes e intenta erradicarlos. Lo normal es que los tengas también en tu día a día. Es que cuando tú hables con el vecino en el ascensor o con tus amigos, cometas esos gestos, o por lo menos cuando estás nervioso. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificarlos y desterrarlos de tu día a día. Y de esa manera, cuando seas natural, dejarán de aparecer. Tómatelo con calma, porque esto no es inmediato. Si lo identificas hoy, pues no será pasado mañana cuando desaparezca. Pero sí que si lo tienes identificado y lo trabajas, lo dicho. Primero, notarás cuando lo has cometido, después de haberlo hecho, con lo cual no tiene remedio, pero ya es un avance. Después lo empezarás a notar justo antes de cometerlo y a veces podrás evitarlo y otras no, y llegará un momento que la mayoría de las veces lo evitarás. Nos preguntan también desde casa cómo encontrar el equilibrio entre confianza y humildad. Bueno, a ver, yo creo que no es equilibrio, que necesitas las dos cosas al 100%. Pero la humildad es una actitud vital, o sea, de toda la vida. Yo soy humilde o no lo soy. Ya está. O quiero, o mejor dicho, o quiero ser humilde y me relaciono bien en esa situación, o no voy por ahí. Y la confianza, ahí sí que la podemos trabajar porque depende de nuestra manera de ser, pero sobre todo del trabajo que hemos hecho. Es decir, ¿cómo voy a sentir confiado? Pues si yo llego al examen, yo tengo preparado no al 100, al 120%. Si yo tengo experiencia de comunicación leyendo en voz alta, pues voy a tener mucha más confianza que si no la tengo. Si yo creo en las palabras que voy a transmitir, voy a tener confianza y así sucesivamente. La confianza sí que la puedes trabajar y la humildad es una actitud que tienes que desarrollar, pero que no es un equilibrio, es decir, a tope las dos cosas, al máximo volumen. ¿No? Pues nada, por vuestro lenguaje del cuerpo, entiendo que la clase está terminada. Nos vemos, ya creo que es en septiembre, ¿no? Después de... Vale, en septiembre tendremos 2 sesiones, el 6 de septiembre os enseñaré a emocionar al auditorio. Muy bien, gracias.
Gracias a todos, nos vemos en septiembre. Yo si queréis me voy, así podéis comunicar con más confianza.